¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a resolver un problema que involucra un circuito RC. El problema dice así: el interruptor S ha pasado abierto durante mucho tiempo. ¿Cuál es la corriente que circula por la batería en el instante en el que el interruptor S se cierra? ¿Cuál es la corriente que circula en la batería mucho tiempo después de que el interruptor sea cerrado? ¿Cuál es la carga almacenada en el capacitor? Para resolver este problema, entonces, vamos a notar primero de que si el interruptor ha pasado abierto durante mucho tiempo, no hay forma en que la batería pueda cargar el circuito. Al estar mucho tiempo cargado, esperaríamos también que el capacitor se haya descargado por completo. Por lo tanto, en el instante en el que se cierra el interruptor, nosotros cerramos el interruptor, la fuente permite que la corriente circule por esta resistencia y permite que cargue el capacitor. Por lo tanto, nosotros podemos considerar el circuito como un circuito que tiene tres resistencias: dos en paralelo y una en serie a este arreglo en paralelo. Esto me va a permitir entonces determinar la corriente que está circulando por la batería. Encontremos una resistencia equivalente de los circuitos de las resistencias de 3 kiloohmios y la resistencia de 12 kiloohmios. Para esto entonces vamos a insertar aquí una pequeña figura que representa al circuito, pero por aparte. Entonces voy a escribir aquí que voy a calcular una resistencia equivalente, que sería 1 dividido la resistencia equivalente 1 es igual a 1 dividido 3 kiloohmios más 1 dividido 12 kiloohmios, porque las resistencias se encuentran en paralelo. Si despejamos aquí, podemos obtener que la resistencia equivalente 1, ¿sí?, que es la resistencia que estamos calculando de estas dos resistencias en paralelo, da un resultado de 2.4 kiloohmios. Por lo tanto, ya podemos escribir un circuito que sea equivalente a este, pero que ahora tenga una sola resistencia con una magnitud de 2.4 kiloohmios. Para esto voy a editar esta figura, en el que vamos a esconder de momento las partes que no me sirven, o las partes que hemos reemplazado por algo equivalente. También sé que esta ya no es de 12 kiloohmios, sino se ha escrito como una equivalente, que ahora tiene 2.4 kiloohmios. En este circuito entonces ahora notamos que tenemos las resistencias en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente, que le voy a nombrar resistencia equivalente 2, es simplemente la suma de las dos, es decir, 15 kiloohmios más 2.4 kiloohmios, 17.4 kiloohmios. De esto entonces, si ya sabemos que el interruptor se encuentra cerrado, ¿verdad?, puedo escribir entonces que la diferencia potencial, la ley de Ohm, es igual a la multiplicación de la corriente y la resistencia. Por lo tanto, la corriente se calcularía como la diferencia potencial dividido la resistencia. La diferencia potencial de 9 voltios y la resistencia de 17.4 kiloohmios. Si ingresamos datos a una calculadora, obtenemos que esta resistencia es de aproximadamente 517.6 microamperios. Así hemos entonces encontrado cuál es la corriente que circula por la batería en el instante en el que el interruptor S se cierra después de haber estado abierto mucho tiempo. Vamos a nombrarlo esto como nuestro inciso A. Para el inciso B, el problema me pregunta cuál es la corriente que circula en la batería mucho tiempo después de que el interruptor sea cerrado. Mucho tiempo después de que el interruptor sea cerrado, el capacitor del circuito ya se ha cargado. Al cargarse, ya no va a permitir pasar más carga a través de él, ¿sí?, o corriente a través de él, lo que significa que esto es como que nosotros tuviéramos un circuito abierto en esta parte. Por lo tanto, la corriente circula únicamente a través de este nuevo circuito, sin tomar en cuenta esta parte. Algo muy parecido a esto, pero en el que ahora tenemos una resistencia de 12 kiloohmios. Entonces voy a agregar aquí nuevamente el circuito y vamos a ocultar la parte que no nos es útil, que corresponde
al circuito sin la resistencia y sin el capacitor. Ahora, entonces tenemos nuevamente un circuito que podemos calcularlo como equivalente. La resistencia equivalente, que la voy a llamar resistencia equivalente 3 porque es diferente a las que ya he calculado, al estar en serie simplemente la suma, 27 kiloohmios. Por lo tanto, si vuelvo a aplicar la ley de Ohm, la diferencia de potencial se calcula como corriente por resistencia, entonces la corriente sería la diferencia de potencial sobre la resistencia. En este caso serían 9 voltios dividido los 27 kiloohmios. Recuérdense que kilo es 1000, por eso es que nos están saliendo resultados de corriente muy pequeños. Esto es 333.3 microamperios. Así tengo la corriente que está circulando por la batería mucho tiempo después de que el interruptor S sea cerrado. Finalmente, en el inciso C, el problema me pregunta cuál es la carga almacenada en el capacitor. Para determinar esta carga, tenemos que tomar en cuenta, vamos a hacerlo acá, nuestro inciso C. Voy a volver a pegar nuestra figurita. Tenemos que tomar en cuenta que la corriente que está circulando después de que el capacitor sea cargado, vamos a dibujar acá el interruptor cerrado, es la que acabamos de calcular. Es decir, aquí está circulando una corriente en esta dirección, únicamente, con una magnitud de 333.3 microamperios. Noten que este es el lado negativo de la batería y podríamos colocar aquí entonces una línea de tierra para afirmar de que la diferencia de potencial en este punto, el potencial en este punto es 0. Todo este potencial es 0 y por lo tanto el potencial en este punto es 0. Este punto que acabo de colocar tiene un potencial igual a 0. Para poder calcular el potencial que se encuentra en el otro extremo del capacitor y así calcular la diferencia de potencial a que se ha cargado, podemos utilizar las caídas de potencial. Si suponemos que este lado es 0, entonces la batería en esta placa tiene 9 voltios. Entonces el potencial que vamos a llamar a este nuevo punto aquí, voy a llamar a este punto el punto A. Puedo determinar que el potencial en el punto A se calcularía como los 9 voltios que están aquí y vamos a restarle las caídas de potencial. Caída de potencial de esta resistencia, que es de 15 kiloohmios, por el valor de la corriente, que es de 333.3 microamperios. Por lo tanto, el potencial en el punto A, si nosotros hacemos la diferencia, notarán, si hacen multiplicación y luego la diferencia, que esto es de 4 voltios. Finalmente, entonces, la diferencia de potencial entre el capacitor, dado que este es 4 voltios y este punto tiene 0, la diferencia potencial en el capacitor es de 4 voltios. Finalmente, como la carga en un capacitor se calcula como capacitancia por diferencia de potencial, la capacitancia es de 10 microfaradios y la diferencia de potencial de 4 voltios me permite encontrar que la carga total almacenada en este capacitor es de 40 microcoulombs. Y así hemos resuelto nuestro problema.